El espíritu navideño ya está en Nesa. Ven con tu familia a la cuarta feria de la piñata, esfera y bazar navideño, que se llevará a cabo en la explanada del Palacio Municipal del 22 de noviembre al 1 de diciembre. Encontrarás arbolitos, nochebuenas, luces navideñas, esferas y por supuesto piñatas hechas por manos de orgullosos artesanos de nuestro municipio. Prepara todo para una muy feliz Navidad. No lo olvides, cuarta feria de la piñata, esfera y bazar navideño Nesa 2019 en la explanada del Palacio Municipal del 22 de noviembre al 1 de diciembre de 10 de la mañana a 10 de la noche. El gobierno municipal te invita. No faltes. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. ¿Sufriste o presenciaste un accidente y requieres el apoyo de una ambulancia? Comunícate a Rescate Municipal al teléfono 5743-4343. Recuerda que una llamada oportuna puede salvar una vida. En esa ciudad de todos, Gobierno Municipal. Escucha Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos todos los días en www.radionesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Take me to heaven, make me feel good, give me your blessings like I know you would. I prayed for forgiveness, but my sins were too bad. Buenos días amigos, esta mañana aquí en su programa Mundo Enigma por Radio Nesa, la radio de todos. Estamos hoy, esta mañana de miércoles 27 de noviembre de 2019, transmitiendo desde aquí, desde las instalaciones del Auditorio Plurifuncional de Nesa, en una mañana más de este mundo enigma, este mundo que se ha convertido desde hace mucho tiempo para muchas personas en algo completamente enigmático. Se ha convertido en algo que regularmente nosotros pudiéramos pensar que la vida es algo sencilla y todo este tipo de cosas que a veces nos alivian un poco de la situación de todos los días, de este compromiso que tenemos con la vida de mejorar este mundo. Los que estamos en la actividad diaria tenemos que ir tratando de hacer mejor cada vez este mundo. Tenemos que tratar de ir mejorando nuestras condiciones, de ir ayudando a la gente que queremos también a que mejore este mundo. Saludos a Luis Covarrubias, que ya está por aquí desde el inicio de esta transmisión. Saludos a Ana Laura López también. Y bueno, pues vamos a comenzar aquí desde Radio Nesa, la radio de todos. Aquí tenemos en la producción y los controles, como siempre, al buen Vampi, que nos está asistiendo de manera muy profesional y magnífica, como siempre. Y hoy vamos a hablar de un tema que es indudablemente de una gran que es bastante polémico desde algunos puntos de vista, porque vamos a hablar de cuestiones esotéricas. ¿Qué es lo esotérico?
es lo contrario a lo que es conocido por todo mundo en todos los ámbitos. Podríamos mencionar dos palabras, digamos, que contienen un gran sentido para darle sentido más bien a este asunto de lo exotérico, que significaría aquello que es de dominio general, de dominio público prácticamente, y lo esotérico, que es lo secreto, lo oculto. Entonces vamos a hablar sobre los libros esotéricos. Los libros esotéricos, que son una manera, o que en la actualidad representaban y significaban una manera de hacer que los seres humanos tuvieran, o de lograr que los seres humanos obtuvieran el conocimiento oculto, el conocimiento secreto de muchas de las cosas que se iban descubriendo, de las cosas, de las pautas de conocimiento que se iban desarrollando. Aquí saludos a Luisa Covarrubias desde Greeley, Colorado, que nos está haciendo favor de vernos. Y bueno, pues les decía, todas estas pautas de desarrollo, todas estas pautas de conocimiento que se compendian en los libros. Hablamos del conocimiento esotérico. Les decía yo la diferencia entre lo exotérico, que es lo externo, y lo esotérico, que es lo interno, lo secreto. Han dado o fueron dando por resultado que la gente fuera buscando cada vez de una manera más constante aquellos elementos que lo condujeran al milagro. Vea usted que nos escucha todos los días en este mundo, la gente busca cosas que lo lleven a situaciones de milagros, a que lo lleven. Un milagro es algo que puede ayudarnos a resolver asuntos muy enconados, muy añejos, muy intrincados, muy difíciles, o dificultades muy fuertes. El milagro nos puede llevar a resolverlas de la manera más inesperada. Entonces la gente siempre está buscando milagros, para lograr resolver sus problemáticas de vida. Por ejemplo, hoy podemos encontrar en muchos lugares esto que le llaman los productos milagros, y la gente en busca de milagros cae en el pozo de lo absurdo. Milagro es una palabra compuesta. Miri significa admirarse y culum significa medio o instrumento. Entonces muchas veces la gente busca un rito, un rezo, un amuleto que lo libere de la fatalidad, de la mala suerte, de todas estas cosas que pudiéramos pensar que nada más nos están ocurriendo a nosotros, pero esto le ocurre a todo mundo. Los accidentes de la vida generados por muchas fuerzas que a veces no comprendemos y que le llamamos periodos de mala suerte o de inestabilidad son comunes a todos los seres humanos. No hay ser humano que se escape de estas cosas, o también de lo contrario, de los efectos que nos generan beneficios. Saludos a Pepe Barrera, que también nos está viendo esta mañana. Y entonces les decía, la gente siempre va a buscar un rito, va a buscar un rezo, va a buscar un amuleto, va a buscar algún elemento que lo libere de la fatalidad, que lo haga ser más, que le dé mayor estabilidad a su vida. Eso es lo que estamos buscando la mayoría de los seres humanos.
Y todas estas cosas, bueno, pues están compendiadas o trataron de compendiarlas algunos de los grandes pensadores de aquellas gentes que pensaron fuera de lo que el dogma les indicaba. Es decir, para poder entender un poco este asunto del esoterismo y de la espiritualidad y todas estas cosas, hay que tratar de pensar un poco fuera de la caja que nos han fabricado los elementos educativos, los elementos científicos. Esto no quiere decir que estemos en desacuerdo y que despreciemos todas aquellas cosas que son pruebas científicas, que generan evidencia de que los fenómenos son de tal o cual manera, de la composición del mundo, de los fenómenos, del mundo fenoménico en el que vivimos. No quiere decir que hagamos a un lado la ciencia, que hagamos a un lado los adelantos tecnológicos y todas estas herramientas de conocimiento. Son herramientas para fabricar conocimiento, porque si no caeríamos en el otro extremo. Hay gente que está buscando constantemente los milagros y gente que se vuelve escéptico. Cae en el escepticismo, aunque generalmente es un escepticismo de pose. ¿A qué me refiero con un escepticismo de pose? Es solamente una postura, no es el resultado en la mayoría de los casos de la investigación, es nada más y nada menos para no parecer tonto. Es una postura que mucha gente asume, el escepticismo, nada más para poner a salvo su ego, para que la gente no piense que es tonto o ingenuo. Y entonces mucha gente pues se navega por ese lado de la vida y genera una posición automática contrapuesta a aquellos que creen en los milagros. Estas dos posturas generan una especie de dialéctica que da origen a las discusiones y a las polémicas, generalmente interminables, porque por un lado hay una gran oscuridad con respecto a las tradiciones esotéricas o espirituales, y por el otro lado también hay una gran oscuridad hacia las cuestiones científicas. Hay mucha gente que pide pruebas científicas sin tener ni siquiera la menor idea de cómo se plantean las investigaciones desde el método científico. Ahora, no, el método científico es una forma magnífica de buscar evidencia sobre los fenómenos que se suceden en la vida, pero muchas veces eso no ha alcanzado a explicar casi nada. Aquellas por ejemplo, aquellas proposiciones que se hacen en el libro de los condenados, que hacía este famoso libro de Charles Fort, donde se habla de fenómenos verdaderamente inauditos. Saludamos también a Lucino Ortiz, que se une a la transmisión en estos momentos. Les decía, bueno, pues esto que decía, que estos fenómenos que Charles Fort fue viendo y hablando sobre en el libro de los condenados, que es un libro magnífico, que les recomiendo a aquellos que les gusten este tipo de temas y que quieran pensar por fuera de la caja fabricada por las mafias intelectuales, por las mafias religiosas, por estas personas a las que les conviene que nosotros pensemos solamente en una dirección, que no veamos, que nuestro pensamiento no sea multidimensional, sino que sea simplemente en una o dos dimensiones, que son las que les interesan a ellos, para explotar el bono demográfico, es decir, para explotar la cantidad de seres humanos que habitamos en este planeta y poder sacar provecho de ello. No se deje usted influenciar por estos prejuicios generados a través de métodos educativos o de pensamiento. Dele libertad a su mente para poder encontrarse con este tipo de elementos que además son fascinantes y nos muestran un mundo
bastante complejo. Vamos a comenzar regresando del corte a hablar del libro de Enoc. Este es un libro esotérico, es un libro bastante polémico, un libro que fue desechado de la cuestión bíblica, a pesar de que es un personaje bíblico mencionado en varias partes de este texto de la Biblia. Vamos al primer corte, no se vaya, vamos a regresar a hablar de Enoc, los vigilantes, los Nefilim y todo esto que es una realidad porque se han encontrado vestigios de ello. Regresando del corte, nos vemos, no se vayan. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. El gobierno municipal de Nezahualcóyotl, por medio de la Dirección de Cultura, te invitan al Bazar de Arte y Diseño y Artesanías, donde podrás encontrar diversos accesorios de hilo encerado, macramé, amigurumis, ropa tejida a crochet y artículos de porcelana fría. Todos estos productos hechos a mano y con la mejor calidad. Además, habrá una exhibición de los talleres que se imparten en este recinto, como son el de danza y música. Y si te apasiona el tema de la ecología, recuerda que también podrás encontrar plantas e ideas para elaborar cultivos sustentables. Te esperamos el próximo sábado 30 de noviembre en el Centro Cultural El Castillito, ubicado en Avenida Chimalhuacán sin número, esquina El Clavelero. ¡No faltes! En caso de coladeras tapadas o fugas de agua, comunícate al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, o DAPAS, al 2000-6600, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, para solicitar su reparación. No lo dejes para después. Tu bienestar y el de tus vecinos es lo más importante. Recuerda, llama al 2000-6600 para solicitar apoyo en caso de fuga de agua o coladeras tapadas. Este servicio es completamente gratuito. Nesa, ciudad de todos. Escucha Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos todos los días en www.radionesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Ya estamos de regreso aquí en los libros esotéricos prohibidos. Así es que se ha venido discutiendo durante el transcurso de los siglos sobre libros que contienen enseñanzas no convencionales que alimentan a los buscadores de milagros y confunden o enfurecen a veces a los escépticos y a los científicos. ¿Por qué el científico le tiene o el escéptico le tienen miedo a este tipo de cosas? Es algo que muchas veces nosotros no podemos explicarnos, que muchas veces no podemos entender por qué estas gentes que se supone deben tener una mente abierta. Por ejemplo, en el caso del científico, el científico debe ser un ejemplo de lo que es la mente científica, es la de Carlos Gustavo Jung, que estaba abierto a todas las posibilidades de encontrar alternativas que solucionaran o que dieran pautas a lo que nuestro mundo planteaba, que dieran explicaciones a lo que nuestro mundo planteaba.
Entonces, dentro de estos textos, uno de los más famosos es el libro de Enoc, que es un libro que tiene una antigüedad de alrededor de 5,000 o 5,500 años. Es más o menos a la misma altura de un libro también esotérico, bastante utilizado en los círculos académicos durante un tiempo y en la actualidad bastante utilizado también por muchas personas, que también Carlos Gustavo Jung escribió en algún momento un prólogo para el libro que Wilhelm Reich desarrolló sobre este texto muy antiguo chino. Hizo una reedición de él, se llama el Li Ching, que es el libro de las mutaciones y que se maneja a través del uso de 3 monedas o 49 tallos de milenrama para ir vaciando o decodificando el subconsciente. Fue un método antiguo que encontraron los chinos hace 5,000 años. Bueno, pues este libro de Enoc es un libro que más o menos tiene la misma antigüedad que es el libro de el I Ching. Este libro de Enoc no es aceptado por las religiones establecidas, solamente por los cristianos etíopes y alguna otra derivación del cristianismo, y no quiero decir, no sé si los judíos ortodoxos, pero no, de lo que sí estoy seguro es que los cristianos etíopes aceptan este libro. Este libro habla de que el creador de nuestro mundo envió a la tierra a los vigilantes. Los vigilantes eran un conjunto de ángeles que fueron enviados supuestamente a la tierra. Eso es lo que cuenta el libro, de que estos personajes, ángeles, digamos que si nosotros vemos en las cadenas evolutivas, en las cadenas que sustentan la vida, se encuentran diferentes especies, se encuentran diferentes elementos, desde lo que son, por ejemplo, minerales, plantas, animales, seres humanos. Vamos viendo cómo la cadena va ascendiendo y evidentemente después de los seres humanos no puede ser, por pura lógica, si usted lo piensa, si usted que nos escucha piensa, por pura lógica tiene que seguir alguna parte de la cadena hacia arriba, hacia seres de otras configuraciones diferentes a lo humano. Entonces, bueno, dentro de estos seres puede ser que hayan venido los ángeles que envió el Señor, o pueden ser extraterrestres. Por eso son libros que son prohibidos, porque empiezan a meter en un zipizape, empiezan a meter en un laberinto de explicaciones, en un laberinto de elucidaciones a los científicos y a la gente que cree manejar de manera adecuada las ideas y los conocimientos. Y entonces, bueno, estos ángeles, incluso a la misma religión, a las jerarquías, digamos, a las autoridades clericales de los diferentes órdenes. Entonces, bueno, pues se dice que estos ángeles vinieron a cuidar el devenir de la raza humana, el desarrollo de la raza humana, pero estos, al ver a las hembras de este mundo, al ver a las mujeres, que en ese momento eran prácticamente casi recién salidas de las cuevas, bueno, pues estos ángeles tuvieron relaciones con las mujeres, copularon con ellas y se creó una raza de gigantes llamados Nefilim. Ahora, se han encontrado restos de seres gigantes en Wisconsin, por ejemplo.
se han encontrado esqueletos gigantes. En la primera parte del libro de Enoc se habla sobre los vigilantes. Se dice que ellos enseñaron a los hombres a leer, a escribir, a usar armas, les enseñaron la estética, la hechicería, la astrología, la ética y otras artes que los seres humanos deberíamos haber desarrollado por nosotros mismos y que sin embargo no desarrollamos por nosotros mismos, que estos seres de otra configuración, entiéndase de otra configuración en cuanto a conocimiento, en cuanto a evolución, en cuanto a desarrollo, en cuanto a perspectiva del universo y de todas las cosas, en cuanto a cercanía o lejanía de, digamos, del absoluto, del creador, del poder superior o del poder absoluto que ha creado estas cosas, que ha creado este mundo, que ha creado estas realidades, que no sabemos bien a bien definir. Nosotros hemos estado en este mundo durante 40,000 millones de años aproximadamente y no hemos podido definir la naturaleza de la realidad. Basta con recordar el libro este libro maravilloso, o estos versos maravillosos de Calderón de la Barca, donde dice que la vida es sueño y los sueños son, o recordar los postulados que se mencionan en la literatura de Jean Baudrillard, donde dice él que esto es un simulacro, una simulación, de donde se saca esta idea de la Matrix, que luego se convierte en una película en 1999. Entonces, bueno, pues hemos buscado definir la realidad y encontrar esta realidad. Entonces, los vigilantes vinieron y empezaron a enseñar. Se dice en el libro de Enoc que, por ejemplo, Azael enseñó a la humanidad cómo hacer cuchillos y escudos. Le enseñó a cómo hacer armaduras también. Le enseñó la metalurgia a la humanidad. Semyasa les enseñó encantamientos y cortes de raíces. Armaros le enseñó la resolución de encantamientos. Baraquijal enseñó la astrología. Cocabel las constelaciones. Ezequiel el conocimiento de las nubes. Araquiel las señales de la tierra. Arar, por eso se dice arar, supuestamente. Araquiel, arar, el arado, la forma de tratar o de trabajar la tierra. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Les decía, es este hombre, Araquiel. De ahí se supone que viene el término arar. Samisel, las señales del sol. Sariel, el curso de la luna. Entonces, hay muchas versiones también en este sentido, de que cuando los hombres copularon con las mujeres. Saludos a Rafael Flores Guape, que nos está viendo desde Puebla. A José Mendoza Cruz, que nos está viendo. Nos dice Rafael, que siempre es muy activo en esto del chat, nos dice que si hay alguna relación con los Anunnaki, y bueno, narrados en las tablillas de Nínive. Bueno, pues sí, es exactamente hacia donde voy. Hay muchas versiones en el sentido de que no eran ángeles como tales, sino que eran de origen extraterrestre. Que los Nefilim fueron la primera o una de las primeras razas alienígenas que convivió o vivió junto con los humanos hace miles de años, hijos de humano y vigilante. Estos eran los híbridos de los hijos entre, ya sea que los definamos como extraterrestres, porque de cualquier manera
si eran ángeles, eran extraterrestres, no pertenecían a esta tierra. Si eran tácitamente no enviados por el Creador, sino si eran extraterrestres que vinieron a ayudar a desarrollar la tierra, también eran en un sentido lato, en el sentido digamos esencial de esta terminología y naturaleza, eran extraterrestres. De cualquier manera eran extraterrestres. Y bueno, pues tiene relación con los Anunnaki. Esto fue también encontrado en las cuevas de Qumran, fue donde encontraron este texto. Ya eran unos pergaminos ahí bastante deteriorados, pero pudieron rescatar todo lo que se hablaba sobre estos seres, sobre los vigilantes, sobre los Nefilim. Hace más de 2000 años sobrevivieron todos estos textos y fueron ahí encontrados y bautizado también este libro como el libro de los gigantes, una raza que se extinguió con el diluvio, probablemente el diluvio, que ya hay mucha evidencia en todos los sentidos de que fue un acto que sí sucedió, el diluvio famoso universal. Bueno, pues está la epopeya de Gilgamesh, donde se habla de un diluvio, está la misma Biblia donde se habla del diluvio y algunos otros textos donde se habla de que la tierra fue cubierta por las aguas. Solo se sabe que los gigantes que habitaron en la tierra, incluso mencionados en el Génesis, de acuerdo al libro dice que Enoc, este personaje que fue quien narró todas estas cosas, quien fue testigo de algunas de estas, o fue receptor, o fue un canal por el que toda esta historia de los Nefilim y todo esto se desarrolló. Bueno, pues se lo llevó Dios a este señor, según se dice, que vivió 256 años. Fíjese usted la cantidad de tiempo que vivió Enoc, que la mayor parte de la vida humana, hoy que hay tantos avances tecnológicos, médicos y científicos, los seres humanos vivimos alrededor de, digamos que vivimos alrededor, digamos, de unos 28,000 días, más o menos 76 años en promedio, porque hay quien vive más o menos en promedio. Ahora, en un país tan peligroso como en lo que se ha convertido el nuestro, muchas veces la vida es un poco menor, pero el promedio en general es de 28,000 días. Se habla de que Mahue, el gigante, soñó que se venía un diluvio y advirtió a los demás Nefilim. Es poco concebible para la ciencia que ha habido o se han encontrado 18 esqueletos en el lago de lava en Wisconsin, de gigantes, de personas que tenían una estatura descomunal. También Rafael Flores nos refiere aquí, nos habla de qué hay de los reptilianos. Vamos a hablar, hay un libro donde se habla de ciudades subterráneas, ahorita lo vamos a mencionar, de ciudades subterráneas donde habitan hasta la fecha, según esto, y una de las construcciones más impresionantes se encuentra debajo de la ciudad de Los Ángeles, California. Esto fue también motivo de una controversia cuando salió en un periódico. Hubo una narración de un periodista que logró ver debajo de la ciudad de Los Ángeles estas construcciones. Entonces, bueno, se habla de que estos esqueletos que se encontraron en el lago de lava en Wisconsin,
tenían 6 dedos, incluso con otra, que esta era otra de las diferencias con los seres humanos. Si los ángeles eran tan físicos que pudieron tener relaciones sexuales con las hembras, con las féminas de este planeta, quiere decir que no eran ángeles realmente, no eran. Los ángeles probablemente sean de otra configuración más etérea u otros seres que estén por encima de razas que tengan físico, que tengan contextura física, que tengan configuración física, por lo que muchas veces se piensa o pensamos que eran aliens que fueron enviados a cuidar a la humanidad, de como si hubiera alguna especie de digamos, consejo galáctico que enviara a algunos seres a vigilar el desarrollo del planeta que estaba en ciernes, de nuestro planeta que estaba en ciernes en ese tiempo. De ahí las teorías de los alienígenas ancestrales, que se dice que fuimos más visitados en el pasado que en la actualidad. También nos dice Rafael Flores que el libro de la Odisea menciona a los gigantes, a los cíclopes, que bueno, pues también pudieran ser, también en la Biblia se menciona, por ejemplo, a este gigante que pelea contra David. Los Nefilim fueron eliminados, se destruyen todos los espíritus, dice este libro de Enoc, dice, destruye todos los espíritus de los réprobos y de los hijos de los vigilantes. Y en el Génesis y en el libro de Daniel se habla de estos ángeles, de haberse apareado con la humanidad y creado a los Nefilim, y por eso se les menciona como los ángeles caídos. Vamos al siguiente corte, al último corte de este día, y regresando vamos a hablar de otros de los libros, más allá de esta historia sensacional, de esta historia que nos habla este libro de Enoc. Vamos a hablar de otros libros esotéricos prohibidos. No se vayan, regresamos, y cualquier comentario, pues síganlo enviando al chat. Vamos al siguiente corte. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. En caso de coladeras tapadas o fugas de agua, comunícate al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, o DAPAS, al 2000-6600, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, para solicitar su reparación. No lo dejes para después. Tu bienestar y el de tus vecinos es lo más importante. Recuerda, llama al 2000-6600 para solicitar apoyo en caso de fuga de agua o coladeras tapadas. Este servicio es completamente gratuito. Nesa, ciudad de todos. En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En Nesa la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Ya estamos de regreso aquí, amigos, para ir cerrando este programa. Pepe Barrera nos hace un comentario muy pertinente. Dice, aprendimos a buscar que algo externo nos resuelva lo que necesitamos resolver nosotros mismos. Exactamente, esa es la teoría del milagro. Bueno, pues hay un
nosotros vivimos en un mar, en un mundo que es un océano de posibilidades. Recuerden lo que dice Heisenberg. Dice en la teoría de la incertidumbre que todo es probable, todo está regido por las probabilidades, pero nada es seguro en este mundo. Entonces, muchas de las cosas tenemos que emprender nosotros la solución, y esta búsqueda, este emprendimiento que hacemos nosotros, si vamos pidiendo la guía de las entidades superiores, aprenda a hacerlo, trate de comunicarse con sus entidades superiores mediante la meditación, mediante la oración, mediante estas herramientas que han sido desde siempre despreciadas por muchos que se ponen el traje del escepticismo. El libro de Eibon, decimos, o el libro de Ibonis, es uno de los libros prohibidos más conocido por los mitos de Cthulhu. Su creador es Clark Ashton Smith. Es un miembro ilustre del círculo de Lovecraft. Recuerde que Lovecraft es a mi juicio, el escritor más extraordinario de textos de suspenso, de terror, a la par o por encima de muchos otros autores, de Stephen King y algunos otros autores. Bueno, y solamente comparable con Edgar Allan Poe, que era también verdaderamente genial. Son estos escritores maravillosos. Bueno, pues uno de los del círculo de él escribió este libro de Ibonis o Ibon. Está escrito en un lenguaje hiperbóreo conocido como Sat-Yo, el cual era un sistema pictográfico. Todos estos escritos tienen o guardan o encierran algún misterio en cuanto a su codificación. Recuerde que hay muchas formas de codificar las cosas, y hoy en la actualidad se ha agregado, bueno, pues un lenguaje casi universal, que es el lenguaje binario, mediante el cual se codifica el conocimiento humano para poderlo almacenar y para poderlo hacer asequible al resto de la humanidad. Pero en ese tiempo, bueno, pues se buscaban algunos lenguajes o algunas formas de lenguaje. Recuerde desde, por ejemplo, lo que hacía Leonardo da Vinci de escribir al revés y luego tener que ver las cosas contra un espejo para poder decodificar lo que se decía. Este libro tiene un contenido y apariciones en los relatos. Es mencionado en el libro La llegada del gusano blanco. De todos los libros mágicos del mundo, pocos son tan famosos o infames como este libro. Hay otro libro que siempre ha estado en duda su existencia real, muy conocido en los círculos, sobre todo de los estudiantes preparatorianos o universitarios, que se llama el Necronomicon, porque estas cosas que tienen cierto misterio, que están envueltas en un velo de misterio, que están envueltas en un halo misterioso, son cosas que nos llevan a pensar, o que nos activan esta noción de que hay algo más allá de lo que nuestros sentidos nos reportan. Este Necronomicon se trata de una recopilación de conjuros y rituales. Los conjuros y rituales, de acuerdo con lo que nos decía Pepe Barrera en este comentario, siempre han sido también elementos o herramientas de búsqueda de algo que nos pueda ayudar, de algo que nos pueda, de algo no humano que nos pueda llevar o guiar a la solución de las fuertes problemáticas que de repente presenta la vida. A estos se les llaman grimorios, por ejemplo, donde vienen conjuros rituales antiguos que, según el mito sobre este libro,
quien los practica termina volviéndose loco o se muere prematuramente. El Necronomicon no es un libro real, a decir de muchos, se inventó de cabo a rabo por Lovecraft, y la primera mención que existe del libro data de 1922 en el cuento corto de El Sabueso. Un año antes, Lovecraft había colado el nombre del supuesto autor del libro, un árabe loco llamado Abdul al-Ashred, en el cuento La ciudad sin nombre. Hay otro libro que es de Tritemo, digamos que es un libro donde se realizó, este erudito realizó, que era historiador además, realizó investigaciones muy extrañas, unas investigaciones sobre las que cometió el error de escribir cartas imprudentes a personas indiscretas y envidiosas. Ya sabe usted que la envidia es una de las cosas más terribles de este mundo, y bueno, pues estos chismosos y envidiosos se vengaron de él y lo perjudicaron, lo acusaron de herejía y todo este tipo de cosas, porque Tritemo pues tenía filiación, era un ministro de religión. Tales investigaciones se referían a un procedimiento para hipnotizar a personas a distancia por telepatía con ayuda de ciertas manipulaciones de lengua, la lingüística, las matemáticas, la cábala, la parapsicología, se mezclaban extrañamente en los trabajos de Tritemo. La obra constaba de 8 volúmenes que reunían el resultado de los estudios que éste hizo y contenían los secretos de un poder increíble. Esta llamada estenografía de Tritemo digamos, el manuscrito en conjunto. Y bueno, pues el manuscrito completo de esta obra fue desunido por el fuego por orden de Felipe Conde Platino, Felipe II, un día del año de 1499, después de haber soñado durante largo tiempo en el descubrimiento de profundos arcanos y persuadido al fin de que lo que buscara era imposible, se fue a la cama, Tritemo, pensando que la locura de estas cosas lo había llevado al extremo, y durante ese sueño se le apareció una entidad llamándolo por su nombre y le dijo: no creas que todos tus pensamientos han sido vanos, aunque las cosas que buscas no son posibles ni para ti ni para hombre alguno. Es decir, tal vez este hombre tuvo la visión o la premonición de otras realidades en las que no podemos involucrarnos los seres humanos. Y entonces, bueno, pues de ahí surgió la estenografía de Tritemo. Vamos ya en 5 minutos a ir terminando este programa, y bueno, pues rápidamente les voy a mencionar algunos de los otros libros. El libro de Thoth es un libro grabado en oro puro, se decía. Se dice cómo se puede transferir un espíritu a otro cuerpo. Este libro de Thoth decía cómo transferir el espíritu de un cuerpo que está a punto de morir a otro cuerpo que tiene más vida. El escrito Voynich es un libro en el que se inventó todo el lenguaje y poco se ha podido decodificar, aunque se sabe que tiene botánica, invocaciones y todo este tipo de cosas. El Códex Serafiniano es una especie de libro con ilustraciones y algunos textos que no se han podido descifrar hasta la fecha.
El libro de Zoiga, escrito por John Dee, es Conversaciones con ángeles y demonios, y es un método para hacer este tipo de conversación. Zoiga escribió al revés, codificó en griego, escrito al revés, este libro. Man After Man es sobre la evolución humana 5,000 años a futuro, en donde se encontraron hibridaciones, el dominio de los extraterrestres sobre los humanos en las ciudades dentro de 5,000 años. Es una prefiguración de lo que es el futuro. El Picatrix es para obtener energía y magia del universo. El Evangelio de Judas, también de los que se encontraron en las cuevas de Qumran y que son llamados apócrifos, donde se habla bien de Judas y se dice que Judas realmente planeó todo con Cristo para poder tener para que las cosas se dieran de la manera en que se dieron. El libro Excalibur es un grimorio donde dice que los hombres son seres inmortales y espirituales. Este lo escribió Honorio III, un sacerdote, donde se dice que, o él menciona cómo se pueden hacer exorcismos, curas, invocaciones a entidades curativas y la forma de asociarse con los demonios, de negociar con los demonios. Y el Enchidrión, escrito en 1609, donde hay oraciones de protección contra perros rabiosos, escuche usted, truenos para evitar la muerte por fuego, armas y flechas, y en el 9º capítulo explica cómo invocar al mismísimo Satanás. Estos son los libros en los que se han escrito todo este tipo de cosas, y con estos datos, ya usted sabrá si busca algún ejemplar de estos libros, si lo lee, si no lo lee. Todo es bajo su cuenta y riesgo. Y de esta manera vamos cerrando, nos vamos despidiendo de esta emisión de Mundo Enigma. La próxima semana, si Dios nos presta vida, vamos a hablar sobre el miedo, las consecuencias y las máscaras del miedo. No se lo pierda, va a estar muy interesante, lo vamos a abordar desde diversas perspectivas, como siempre tratamos de hacerlo, asomarnos a otras realidades para mejorar nuestra realidad presente. Ya con este espíritu navideño que empieza a aflorar en este mundo, en estos días, nos despedimos agradeciéndoles al buen Vampi, a Danny Boy y a Gwendolyn su apoyo en los controles y en la producción. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en Mundo Enigma. No se lo pierda. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.